El millonario llora al descubrir que una mendiga negra regaba sus flores por amor. En una ciudad vibrante de América Latina, donde los rascacielos se alzaban como titanes ante el sol ardiente, un adinerado empresario llamado Ricardo Mendoza caminaba por las calles sin mirar a su alrededor. Su mundo estaba lleno de tarifas lujosas, pero el verdadero costo de su vida era su indiferencia. Había perdido a su esposa, Sofía, un amor que se había marchado, y desde entonces un hielo se había instalado en su corazón. Pero una mañana, todo cambió. Mientras daba su habitual paseo matutino, un destello de color lo atrapó. Era un grupo de flores vibrantes en su jardín, ese jardín que solía ignorar. Algo se movía entre las plantas. Ricardo se acercó y ahí estaba. Una mujer mendiga, de piel oscura y cabello enredado, cuidando de aquellas flores con una ternura que lo dejó helado. Cada gota de agua que vertía parecía contener un eco de amor, un susurro del pasado que Ricardo había enterrado. En su vida de privilegios, nunca había reparado en las pequeñas cosas, en la belleza escondida, en la tristeza. Intrigado, comenzó a averiguar sobre ella. La gente en el barrio murmulló su nombre, Elena. Una mujer famosa por su bondad, que a pesar de su situación, ayudaba a otros. Pero Ricardo no podía dejar de ver su vida de lujo y su egoísmo reflejados en el espejo del sufrimiento de Elena. Era un espejo roto que lo confrontaba con su verdad. Había estado huyendo. Las horas que pasaba observándola se convirtieron en días y su indiferencia comenzó a desvanecerse. Cada vez que la veía, su corazón palpitaba más fuerte. Un día, mientras miraba cómo regaba las flores, un hombre apareció. Se acercó a Elena y con una voz amenazante le exigió dinero y respeto. El miedo cruzó la mirada de ella y algo se rompió dentro de Ricardo, un competidor del oscuro mundo de los negocios y de la vida misma. ¿Cómo podía dejar que esa mujer, que había traído luz a su vida, sufriera en ese Todo el camino de su vida lo había llevado hasta ese punto, y el futuro se oscurecía con la amenaza del pasado. ¿Quién era realmente Elena? ¿Qué decisiones tomaría Ricardo al enfrentarse a esta nueva realidad tan inesperada? Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da uma conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistindo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Ricardo se debatía en su dilema. El miedo crecía dentro de él como una tormenta que amenazaba con estallar. Observaba a Elena, su corazón. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, salió de su escondite. Su mente corría a 1000 por hora. Al acercarse, pudo ver más claramente. Elena, con lágrimas en los ojos, parecía pequeña, vulnerable, pero había algo en su mirada que lo frenó. Había dolor, pero también una determinación que lo hizo detenerse. La tensión lo envolvió, su cuerpo se movía por impulso. Pero entonces, un giro del destino lo sorprendió. El hombre, nervioso, se giró hacia Ricardo y lo reconoció. Era Miguel, un ex socio de negocios, un tirano que lo había traicionado años atrás. Las memorias de aquel día oscuro regresaron. Ricardo había salido victorioso,
pero había dejado a Miguel destrozado en la ruina. Ricardo Mendoza, bramó Miguel, no te atrevas a interferir en mi negocio. Esta es mi oportunidad, y no dejaré que una insignificante mendiga se interponga en mi camino. En un instante, todo se volvió volátil. Esa mendiga que figuraba tan pequeña, ahora era el centro de una. Ricardo observó a Elena. Ella lo miraba, pidiendo ayuda, pero lo que más le preocupaba era el fuego en sus ojos. ¿Qué papel jugaba realmente Elena en esta historia? ¿Era solo una mendiga o había algo más? La revelación lo golpeó con fuerza. Cuando el odio y la codicia de Miguel estallaron, Ricardo decidió proteger a Elena. Le gritó a Miguel que se alejara, pero de alguna manera fue inútil. Cuando los puños se alzaron, algo inesperado sucedió. Elena, con una voz clara y fuerte, interrumpió la pelea. Basta, ambos están destruyendo lo que no entienden. El poder de su voz detuvo a los hombres en su lugar. Entonces, como una tormenta que se detiene repentinamente, el ambiente cambió. Ella dio un paso adelante, con una firmeza que sorprendió a Ricardo. No soy solo una mendiga. Sus palabras resonaron, y los dos hombres la miraron atónitos. Soy la hija de un hombre que ustedes conocen muy bien, mi padre. El doctor Romero solía trabajar con Ricardo, y Miguel lo traicionó. Él es el verdadero motivo de mi caída. El corazón de Ricardo se detuvo. La lluvia de recuerdos volvió. Su mente rumiaba. Reconocía el nombre, pero no localizaba el rostro. Elena continuó. Mírenme. He estado escondida entre flores, esperando encontrar justicia en este cruel mundo, mientras un traidor como tú, Miguel, prospera en su búsqueda por destruir a quienes son auténticos. El shock llenó el aire. La revelación parecía quebrar más que una simple historia. La vida de Elena revelaba secretos que podrían destruirlos a todos. Ricardo sintió un nudo en su garganta, y el peso de la culpa pesaba en su corazón. Todo lo que creía entender sobre ella y sobre sí mismo se desmoronaba en un instante. ¿Quién era realmente Elena? ¿Qué sacrificios había hecho? ¿Podría reparar lo que Miguel había destruido? Con el futuro en juego y el pasado resurgiendo de las sombras, Ricardo se dio cuenta de que su vida, las líneas entre su mundo y el de Elena, ahora estaban borrosas, y él se encontraba en el centro de una tormenta que no sabía cómo controlar. Sin respuestas, solo incertidumbre, miró a Elena. ¿De verdad podría ayudarla o iba a ser su peor enemigo? Ricardo se debatía en su dilema. El miedo crecía dentro de él como una tormenta que amenazaba con estallar. Observaba a Elena. Su corazón latía con fuerza, pero no podía soportar esa sensación de impotencia. Cuando de repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Elena. Su voz temblaba mientras el hombre amenazador se le echaba encima. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, salió de su escondite. Su mente corría a 1000 por hora. Al acercarse, pudo ver más claramente. Elena, con lágrimas en los ojos, parecía pequeña, vulnerable, pero había algo en su mirada que lo frenó. Había dolor, pero también una determinación que lo hizo detenerse. La tensión lo envolvió. Su cuerpo se movía por impulso, pero Era Miguel, un ex socio de negocios, un tirano que lo había traicionado años atrás. Las memorias de aquel día oscuro regresaron. Ricardo había salido victorioso, pero había dejado a Miguel destrozado, en la ruina. Ricardo Mendoza, bramó Miguel,
No te atrevas a interferir en mi negocio. Esta es mi oportunidad, y no dejaré que una insignificante mendiga se interponga en mi camino. En un instante todo se volvió volátil. Esa mendiga, que figuraba tan pequeña, ahora era el centro de una batalla entre dos hombres que representaban dos mundos diferentes. Ricardo observó a Elena. Ella lo miraba, pidiendo ayuda, pero lo que más le preocupaba era el fuego en sus ojos. ¿Qué papel jugaba realmente Elena en esta historia? ¿Era solo una mendiga o había algo más? La revelación lo golpeó con fuerza. Cuando el odio y la codicia de Miguel estallaron, Ricardo decidió proteger a Elena. Le gritó a Miguel que se alejara, pero de alguna manera fue inútil. Cuando los puños se alzaron, algo. Ya, ambos están destruyendo lo que no entienden. El poder de su voz detuvo a los hombres en su lugar. Entonces, como una tormenta que se detiene repentinamente, el ambiente cambió. Ella dio un paso adelante, con una firmeza que sorprendió a Ricardo. No soy solo una mendiga. Sus palabras resonaron, y los dos hombres la miraron atónitos. Soy la hija de un hombre que ustedes conocen muy bien. Mi padre, el doctor Romero, solía trabajar con Ricardo, y Miguel lo traicionó. Él es el verdadero motivo de mi caída. El corazón de Ricardo se detuvo. La lluvia de recuerdos volvió. Su mente rumiaba. Reconocía el nombre, pero no localizaba el rostro. Elena continuó. Mírenme. He estado escondida entre flores, esperando encontrar justicia en este cruel mundo, mientras un traidor como tú, Miguel, prospera en su búsqueda por destruir a quienes son auténticos. El shock llenó el aire. La revelación parecía quebrar más que una simple historia. La vida de Elena revelaba secretos que podrían destruirlos a todos. Ricardo sintió un nudo en su garganta, y el peso de la culpa pesaba en su corazón. Todo lo que creía entender sobre ella y sobre sí mismo se desmoronaba en un instante. Elena, eso no puede ser, no puede ser. Ricardo comenzó, pero se interrumpió, sintiendo que las palabras se le atoraban. Hombres poderosos como él y el de Miguel caían como hojas muertas ante la tormenta. Si tienes la sangre del doctor Romero, eso significa que eres en realidad la heredera de su fortuna. Elena lo miró con resentimiento. Eso es lo que te preocupa, dinero y poder. Ricardo, olvídate de eso. He estado luchando por mi vida, no por tu dinero o tu prestigio. Pero en su rostro había algo más que resentimiento, un destello de esperanza. Antes de que pudieran procesar la situación, un estruendo resonó. Un auto negro con ventanillas tintadas se detuvo bruscamente, y de él emergieron hombres trajeados. Ricardo sintió el sudor escurrirse por su frente. «Salgan de aquí», gritó un hombre. Al ver a Elena, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Así que aquí estás. Hemos estado buscándote». Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Quiénes son esos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena se tensó. Si supieras la verdad, no harías esa pregunta. Y cuando Ricardo pensó que ya no había sorpresa por venir, Elena se inclinó hacia él y en un susurro dijo: «La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo». Las palabras pendían en el aire, llenas de un peso abrumador. La revelación asomaba a sus labios, pero el caos que se avecinaba ocupaba su mente. ¿Qué podía ser tan grave que modificaría su historia por completo? Mientras el tiempo se detenía, la mirada de Elena se encontró con la de Ricardo. Y en ese instante, cuando más peligro latía en el aire, la vida que conocían se tambaleaba al borde de un abismo oscuro.
¿Podría ella realmente ser la causa de la perdición de ambos? La ansiedad creció. El mundo, el amor, todo se sentía en juego. Ricardo sentía que el tiempo se detuvo mientras Elena pronunciaba esas palabras. La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo, es el secreto que cambia todo. En su mente, la tormenta de emociones se agolpaba. La revelación de que Elena era la hija del doctor Romero sacudió sus cimientos, como si estuviera a punto de caer al abismo, pero antes que pudiera procesar eso, un ruido sordo resonó en. Los hombres del auto negro se acercaban. Uno, con cara dura y cicatrices en la mejilla, sacó una pistola. El miedo inundó a Ricardo. ¡Al suelo!, gritó el hombre, y la adrenalina recorrió su cuerpo. La gente del barrio se acercó. Murmullos de sorpresa y pánico llenaron el espacio. Elena se mantuvo al frente, desafiante, con la cabeza en alto. Aquel gesto era simultáneamente valiente y desesperado. «¡Suéltala!», Ricardo gritó, pero su voz se ahogó entre la confusión. Antes de que pudiera dar un paso más hacia ella, el hombre dio un paso adelante, su mirada fija en Elena. «Basta de juegos, chica. Nos dijiste que habías cambiado, pero no lo has hecho. Tu padre nos debe una fortuna, y tú eres la única pieza que nos queda». Elena tembló, pero su mirada perseveraba. «Mi padre ha estado muerto por años», respondió con firmeza. «No tengo nada que ver con sus deudas». Ricardo sintió un nudo en su pecho. Las palabras de Elena eran como cuchillos. Todo lo que pensaba que sabía de ella se desmoronaba mientras aquellos hombres la rodeaban. Fue entonces que Miguel se movió. «Ricardo, esto no es nuestro asunto. Déjala ir. Es solo una mendiga. No vale la pena». Su voz se convirtió en una burla, y la humillación llenó el aire como un veneno. Todo lo que había vivido se concentraba en ese instante. «No, no eres quien para decidir esto», gritó, sintiendo el fuego arder en sus venas. Pero antes que pudiera avanzar, un balazo sonó, rompiendo el tiempo. Ricardo saltó hacia adelante, empujando a Elena y cayendo al suelo. Dolor y confusión. Todo era un torbellino de sombras y gritos. La multitud se dispersaba. Algunos se cubrían, otros gritaban. La escena era un caos. Ricardo sentía que su mundo se desvanecía, atrapado entre el deseo de proteger a Elena y la cruda realidad que vivían. El hombre armado estaba en el suelo, retorciéndose de dolor. Ricardo había usado su cuerpo para bloquear el golpe, pero al mirar a su lado, vio a Elena con la mirada fija en el tirador, haciendo un gesto de sorpresa. «¿Qué has hecho?», le gritó. Había un horror en sus ojos que Ricardo no podía comprender. Un sudor frío descendía por su frente, mientras el eco de aquella bala resonaba como un golpe de tambor. Cuando finalmente se pusieron de pie, el caos se transformó en un silencio pesado. La multitud había retrocedido, mirándolo como si fueran testigos de un accidente de tráfico. De repente, el hombre a sus pies reveló un rostro conocido. «Ricardo», murmuró, y en ese instante Ricardo se dio cuenta de que era David, el hermano perdido de Elena, aquel que todos pensaban había desaparecido años atrás. La confusión se despejaba lentamente, revelando un rostro familiar en un mar de desconocidos. «David, ¿qué haces aquí?». Las palabras de Elena eran un susurro lleno de incredulidad. Su hermano, en ese momento, parecía un espectro de su pasado, un lazo familiar asesinado por la traición. La tensión era palpable. Las verdades ocultas empezaban a desnudarse, y el hilo que conectaba a todos ellos tenían secretos que podían destruir más vidas. Ricardo, sintiendo el peso de esa conexión,
Se dio cuenta de que la historia iba más allá de él y Elena. Espera, dijo, su voz ahora firme. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas más sorpresas hay por venir? El silencio se rompió con el ruido de sirenas a lo lejos. El tiempo se había detenido en un bucle aterrador. La escena pintaba un futuro incierto, lleno de promesas rotas y secretos al borde de la revelación. ¿Querría Ricardo saber toda la verdad? Cada mirada entre ellos contenía preguntas sin respuestas. ¿Acaso estarían condenados a repetir los errores del pasado? Todo estaba en juego, y nadie podía escapar de lo que ya estaba destinado a suceder. Ricardo sentía que el tiempo se detuvo mientras Elena pronunciaba esas palabras. La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo. Su mente estaba llena de confusión y miedo. El corazón latiendo con fuerza, mientras la adrenalina hormigueaba por su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un ruido sordo resonó en el aire, como un disparo en la quietud. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro curtido y cicatrices profundas, sacó una pistola. En ese instante, el pánico estalló a su alrededor. ¡Al suelo!, gritó el hombre, y la multitud se dividió con miedo, unos corriendo, otros mirándose con confusión. Ricardo, en un impulso, se interpuso entre Elena y el hombre, sintiendo. ¡Suéltala!, gritó Ricardo, una rabia emergiendo de lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Estaba enfocado en Elena, su mirada fija, amenazante. Entonces, como un rayo, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia Elena, empujándola y cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor sacudió todo su ser. La visión se nubló por un instante, pero su mente se negaba a ceder. Todo era un caos de gritos y sombras. ¿Qué había pasado? La estremecedora realidad lo envolvía. Con movimientos temblorosos, miró a su lado y vio a Elena, de pie, inmóvil. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y mientras la multitud retrocedía, su mirada se enfocó en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «¡David!», exclamó Elena, su voz temblando. Ricardo giró la cabeza con atención. «¿David? ¿Tu hermano?». Pero antes de que pudiera procesar la situación, Elena se acercó al cuerpo sin vida. Una mezcla de horror y desesperación en su mirada. No, no puede ser. Así que era él, el hermano perdido, aquel que todos creían muerto. La verdad giró como una tormenta en su mente. ¿Por qué David estaba aquí? ¿Qué había ocurrido? Las frágiles hebras del pasado, los secretos familiares. Todo se desnudaba ante él con una brutalidad aterradora. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus rostros implacables. «¿Qué hiciste, chica?», interrogó uno de ellos, asomando la angustia detrás de su actitud dura. «No tienes idea de lo que has desatado». Elena miró a Ricardo, y había más que confusión en su mirada. Había un fuego que encendía sus ojos. «No solo soy la hija del doctor Romero, soy la única que puede detener esto», dijo con un tono que sorprendió a todos. «David, él sabía algo que ustedes no». «Por favor, no», murmuró Ricardo, su voz casi un susurro, mientras el peso de las palabras de Elena empezaba a hundirle el estómago. La revelación era demasiado grande, era un secreto que podría cambiar todo. Los hombres se movieron más cerca y la tensión creció. «No dejes que la historia se repita», dijo uno con voz grave y profunda. «El juego no ha terminado. Él te tramó una trampa». Todo el aire se sacudió,
con la intensidad de sus declaraciones. Elena se volvió hacia Ricardo, sus ojos suplicantes. Hay algo que necesito que sepas. Todo. Todo lo que crees, todo lo que sabes, es una ilusión construida sobre mentiras. La verdad le atravesó como un daguerrotipo, una imagen surrealista que lo llevó a cuestionar hasta su propia existencia. Con cada segundo que pasaba, la escena se tornaba más inquietante. El silencio se rompió apenas por el murmullo lejano de las sirenas, como un eco que se acercaba a un clímax aterrador. El peso de los secretos pesaba más que nunca. ¿Qué más ocultaba Elena? ¿Qué relación tenía realmente con David? Todo estaba a punto de cambiar, y Ricardo sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La próxima revelación podría ser la que destruyera todo lo que había construido con esa vida de lujos. Podría enfrentar una verdad tan devastadora. Mientras la multitud observaba, Ricardo y Elena se miraron. Un silencio cargado de significado se cernía entre ellos. Las respuestas estaban cerca y la urgencia pulsaba en el aire, dejando una pregunta inquietante que rondaba en sus mentes. ¿Serían capaces de enfrentar juntos la oscuridad que venía? Ricardo sentía que el tiempo se detenía mientras Elena pronunciaba esas palabras. La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo. Su mente estaba llena de confusión y miedo, el corazón latiendo fuerte, mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo rompió el aire, como si el universo quisiera advertirles que algo terrible se avecinaba. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices profundas, desenfundó una pistola. En ese instante el pánico se apoderó de la multitud. «Al suelo», gritó el hombre, y la gente comenzó a dispersarse. Exigió Ricardo, con una rabia brotando de lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Elena, su amenaza palpable en el aire. Entonces, en un movimiento veloz, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando a Elena y cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor lo sacudió, un ardor que le atravesó el cuerpo. Todo era un torbellino de gritos y sombras. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y mientras la multitud retrocedía, su mirada se centró en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «David», exclamó Elena, su voz entrecortada por el horror. Ricardo giró la cabeza, su corazón se hundió. «¿David? ¿Es tu hermano?» La conexión entre los dos resonaba en el aire. David, el hermano perdido que todos pensaban que había muerto años atrás, y ahora de pie, en un mar de secretos y mentiras. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte de su hermano, el dolor y la desesperación inundando su rostro. «No, no puede ser». Ella lo tocó con manos temblorosas, su voz una mezcla de incredulidad y tristeza. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus ojos implacables. «¿Qué hiciste, chica?», preguntó uno de ellos, incredulidad en su tono. «No tienes idea de lo que has desatado». De repente, un estallido. En un instante, un grupo de figuras emergió de entre la multitud, uniformes de policía, sirenas rugiendo a lo lejos. La escena ante ellos se volvía aún más caótica. La tensión aumentaba. Elena miró a Ricardo,
miedo reflejado en sus ojos. No solo soy la hija del doctor Romero. Soy la única que puede detener esto, dijo, su voz firme, su mirada brillante. El choque de sus palabras se hizo palpable, y, con cada segundo que pasaba, la atmósfera se tornaba más espesa. El hombre que había disparado retrocedió ante la llegada de la policía, como si su poder se desvaneciera en el aire. Todo esto es un desastre, murmuró en voz baja, observando a Ricardo y a Elena como si fueran piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Ellos saben lo que tú no. David guardaba un secreto, y ahora está muerto. Y tú estás en peligro, dijo Elena, su voz baja, pero clara. Cada palabra era un golpe, revelando lo inimaginable. Ricardo sintió su estómago retorcerse, cada frase acercándose a un abismo oscuro. ¿Qué había estado escondiendo David? ¿Qué papel jugaban todos ellos en esta intrincada red de mentiras? El sonido de gritos y el bullicio del caos llenaron el aire. La multitud comenzaba a ahogarse en murmullos, las miradas incrédulas dirigidas a una escena. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué significa todo esto? Su voz era un susurro, una mezcla de miedo y determinación. Pero en su corazón sabía que aquel momento estaba marcado por algo más que simplemente el tiroteo. Este era un punto de inflexión, donde lo que creían conocer sobre sí mismos se desmoronaba. Elena lo miró a los ojos, una mezcla de confianza y angustia. Te lo contaré todo, pero necesitamos salir de aquí ya. Alfredo, el líder de los hombres armados, había comenzado a avanzar, la presión de su presencia palpable en el aire. No se atrevan a moverse, gritó, y todo el mundo quedó en silencio, conteniendo el aliento ante la intensidad del momento. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. Una voz familiar de otro tiempo. Elena. La figura que emergió entre la multitud hizo que Ricardo se congelara. Era Sofía. «Sofía», murmuró, tan sorprendido como angustiado. En el caos que se había desatado, el pasado regresaba con fuerza, repleto de secretos que aún no habían cruzado su camino. La incredulidad llenaba el aire, los ojos de todos se centraban en ella. «Lo siento, amor», dijo Sofía, lágrimas en sus ojos. «He vuelto, y tengo mucho que explicar. Todo está conectado». Y así, con cada palabra, el pasado y el presente chocaban en un momento que cambiaría todo, llevándolos hacia un futuro lleno de incertidumbre y revelaciones inesperadas. ¿Estaban listos para lo que vendría? ¿Podrían enfrentarlo juntos? ¿O sería eso lo que inicialmente los separó? El misterio apenas comenzaba a desenredarse entre ellos. Ricardo sentía que el tiempo se detenía mientras Elena pronunciaba esas palabras. «La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo». Su mente estaba llena de confusión y miedo, el corazón latiendo fuerte mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo resonó en el aire, como un disparo en la quietud. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices profundas, desenfundó una pistola. En ese instante el pánico se apoderó de la multitud. «¡Al suelo!», gritó el hombre, y la gente comenzó a dispersarse corriendo en todas direcciones, sumidos en el caos. Ricardo, en un impulso de proteger a Elena, se interpuso entre ella y el hombre armado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desdibujaba. «Suéltala», exigió Ricardo, con una rabia brotando desde lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Elena, su amenaza palpable en el aire. Entonces, en un movimiento veloz, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando.
Todo era un torbellino de gritos y sombras. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y mientras la multitud retrocedía, su mirada se centró en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «David», exclamó Elena, su voz entrecortada por el horror. Ricardo giró la cabeza. Su corazón se hundió. «David, es tu hermano». La conexión entre los dos resonaba en el aire. David, el hermano perdido, que todos pensaban que había muerto años atrás, ahora, de pie, en un mar de secretos y mentiras. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte de su hermano, el dolor y la desesperación inundando su rostro. «No puede ser». Ella lo tocó con manos temblorosas, su voz una mezcla de incredulidad y tristeza. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus ojos implacables. «¿Qué hiciste, chica?», preguntó uno de ellos, incredulidad en su tono. «No tienes idea de lo que has desatado». Todo se sentía como un sueño aterrador. Pero antes de que las palabras pudieran calar en la realidad de todos, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Sofía!». La figura que emergió entre la multitud hizo que Ricardo se congelara. Era Sofía. «Sofía», murmuró, tan sorprendido como angustiado. En el caos que se había desatado, el pasado regresaba con fuerza, repleto de secretos que aún no habían cruzado su camino. La incredulidad llenaba el aire, los ojos de todos se centraban en ella. «Lo siento, amor», dijo Sofía, lágrimas en sus ojos. «He vuelto, y tengo mucho que explicar. Todo está conectado». Caían como piedras en un lago sereno, creando ondas de confusión. La escena estaba cargada de emociones. ¿Cómo podía ella estar aquí? Elena se enderezó, su dolor transformándose en desconfianza. «¿Qué quieres decir con que todo está conectado?». La tensión era palpable, el aire lleno de preguntas no formuladas. Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Los hilos de su vida se entrelazaban en un caos de confusión. Sofía miró a Elena, sus ojos llenos de un conocimiento que Ricardo no podía comprender. «Tu padre no fue quien pensabas que era. Hay secretos en esta familia que nunca debieron ser revelados», dijo, su voz temblando con la gravedad de sus palabras. Cada frase caía como un jaguar en la selva, predador y presa a la vez. El rostro de Elena palideció, su incredulidad evidente. «¿Qué quieres decir con que no fue quien pensaba? ¿Cómo te atreves a decir eso?». El lío mental de los tres se retorcía en un nudo, y el resto de la multitud miraba, incrédula y aterrorizada. Ricardo estaba en shock. El tiempo parecía ralentizarse, mientras su mente trataba de procesar el desastre que se extendía ante él. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Dime lo que sabes, Sofía». De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Un grupo de policías emergía, las sirenas aullando. El caos pronto se transformaría en un mar de uniformes. Pero uno de los hombres del auto negro, con una sonrisa sarcástica, susurró: «Pueden venir, pero no se irán con vida». Sin aviso, lanzó una bomba de humo al suelo. Todo tomó una esencia de locura, un giro tan inesperado que Ricardo sintió que su estómago se convertía en una montaña rusa. Todo se volvió negro, las figuras de Elena y Sofía desdibujándose en la niebla. Su corazón palpitaba con fuerza. Y en medio de ese caos, algo cambió. Sofía desapareció, tragada por la bruma. «¡Sofía!», gritó Ricardo, extendiendo la mano hacia el humo. «Volverás, por favor». Pero la última imagen que tenía de ella era su rostro, confuso y distante. Cuando la niebla se despejó,
se dio cuenta de que Elena estaba fuera de su alcance también. ¿Dónde están? La desesperación se encendió en su pecho. A su alrededor, el caos lo invadió. Sus ojos buscaban respuestas en una multitud que ya no estaba, solo el eco de secretos que aún estaban por ser revelados. Fue entonces que sintió un toque en su hombro. Volteó con el corazón en la garganta. Más allá de los hombres con las armas y las sirenas, un rostro conocido se asomaba entre las sombras. Un amigo que pensaba perdido, y en su mirada había una advertencia que transformaba todo nuevamente. «Ricardo, tenemos que hablar», murmuró, y el terror regresó a su pecho. La montaña rusa continuaba, y él no sabía si estaba listo para lo que vendría a continuación. Ricardo sentía que el tiempo se detenía mientras Elena pronunciaba esas palabras. La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo. Su mente estaba llena de confusión y miedo, el corazón latiendo fuerte mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo resonó en el aire, como un disparo en la quietud. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices profundas, desenfundó una pistola. En ese instante el pánico se apoderó de la multitud. «¡Al suelo!», gritó el hombre, y la gente comenzó a dispersarse, corriendo en todas direcciones, sumidos en el caos. Ricardo, en un impulso de proteger a Elena, se interpuso entre ella y el hombre armado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desdibujaba. «Suéltala», exigió Ricardo, con una rabia brotando desde lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Su mirada, entonces, en un movimiento veloz, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando a Elena y cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor lo sacudió, un ardor que le atravesó el cuerpo. Todo era un torbellino de gritos y sombras. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y mientras la multitud retrocedía, su mirada se centró en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «¡David!», exclamó Elena, su voz entrecortada por el horror. Ricardo giró la cabeza. Su corazón se hundió. «¿David, es tu hermano?». La conexión entre los dos resonaba en el aire. David, el hermano perdido, que todos pensaban que había muerto años atrás, ahora, de pie, en un mar de secretos y mentiras. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte de su hermano, el dolor y la desesperación inundando su rostro. «No, no puede ser». Ella lo tocó con manos temblorosas, su voz una mezcla de incredulidad y tristeza. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus ojos implacables. «¿Qué hiciste, chica?», preguntó uno de ellos, incredulidad en su tono. «No tienes idea de lo que has desatado». Todo se sentía como un sueño aterrador. Pero antes de que las palabras pudieran calar en la realidad de todos, un grito desgarrador rompió el aire. Sofía, la figura que emergió entre la multitud, hizo que Ricardo se congelara. Era Sofía. «Sofía», murmuró, tan sorprendido como angustiado. En el caos que se había desatado, el pasado regresaba con fuerza, repleto de secretos que aún no habían cruzado su camino. La incredulidad llenaba el aire. Los ojos de todos se centraban en ella. «Lo siento, amor», dijo Sofía, lágrimas en sus ojos. «He vuelto, y tengo mucho que explicar. Todo está conectado». Las palabras caían como piedras en un lago sereno, creando ondas de confusión. La escena estaba cargada de emociones. ¿Cómo podía ella estar aquí?
Elena se enderezó, su dolor transformándose en desconfianza. ¿Qué quieres decir con que todo está conectado? La tensión era palpable, el aire lleno de preguntas no formuladas. Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Los hilos de su vida se entrelazaban en un caos de confusión. Sofía miró a Elena, sus ojos llenos de un conocimiento que Ricardo no podía comprender. Tu padre no fue quien pensabas que era. Hay secretos en esta familia que nunca debieron ser revelados, dijo, su voz temblando con la gravedad de sus palabras. Cada frase caía como un jaguar en la selva, predador y presa a la vez. El rostro de Elena palideció, su incredulidad evidente. ¿Qué quieres decir con que no fue quien pensaba? ¿Cómo te atreves a decir eso? El lío mental de los tres se retorcía en un nudo, y el resto de la multitud miraba, incrédula y aterrorizada. Ricardo estaba en shock. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente trataba de procesar el desastre que se extendía ante él. Esto no tiene sentido, murmuró. Dime lo que sabes, Sofía. De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Un grupo de policías emergía, las sirenas aullando. El caos pronto se transformaría en un mar de uniformes. Pero uno de los hombres del auto negro, con una sonrisa sarcástica, susurró: «Pueden venir, pero no se irán con vida». Sin aviso, lanzó una bomba de humo al suelo. Todo tomó una esencia de locura. Un giro. Todo se volvió negro. Las figuras de Elena y Sofía desdibujándose en la niebla. Su corazón palpitaba con fuerza. Y en medio de ese caos, algo cambió. Sofía desapareció, tragada por la bruma. «Sofía», gritó Ricardo, extendiendo la mano hacia el humo. «Volverás, por favor». Pero la última imagen que tenía de ella era su rostro, confuso y distante. Cuando la niebla se despejó, se dio cuenta de que Elena estaba fuera de su alcance también. «¿Dónde están?». La desesperación se encendió en su pecho. A su alrededor, el caos lo invadió. Sus ojos buscaban respuestas en una multitud que ya no estaba. Solo el eco de secretos que aún estaban por ser revelados. Fue entonces que sintió un toque en su hombro. Volteó con el corazón en la garganta. Más allá de los hombres con las armas y las sirenas, un rostro conocido se asomaba entre las sombras. Un amigo que pensaba perdido, y en su mirada había una advertencia que transformaba todo nuevamente. «Ricardo, tenemos que hablar», murmuró, y el terror regresó a su pecho. La montaña rusa continuaba, y él no sabía si estaba listo para lo que vendría a continuación. Ricardo sentía que el tiempo se detenía, mientras Elena pronunciaba esas palabras. «La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo». Su mente estaba llena de confusión y miedo, el corazón latiendo fuerte, mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo resonó en el aire, como un disparo en la quietud. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices profundas, desenfundó una pistola. En ese instante, el pánico se apoderó de la multitud. «Al suelo», gritó él. «¡Suéltala!», exigió Ricardo, con rabia brotando desde lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Elena, su amenaza palpable en el aire. Entonces, en un movimiento veloz, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando a Elena y cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor lo sacudió, un ardor que le atravesó el cuerpo. Todo era un torbellino de gritos y sombras.
El eco del disparo resonaba en sus oídos. Y mientras la multitud retrocedía, su mirada se centró en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «David», exclamó Elena, su voz entrecortada por el horror. Ricardo giró la cabeza. Su corazón se hundió. «¿David? ¿Es tu hermano?» La conexión entre los dos resonaba en el aire. David, el hermano perdido que todos pensaban que había muerto años atrás. Ahora, de pie, en un mar de secretos y mentiras. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte de su hermano, el dolor y la desesperación inundando su rostro. «No, no puede ser». Ella lo tocó con manos temblorosas, su voz una mezcla de incredulidad y tristeza. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus ojos implacables. «¿Qué hiciste, chica?», preguntó uno de ellos, incredulidad en su tono. «No tienes idea de lo que has desatado». Todo se sentía como un sueño aterrador, pero antes de que las palabras pudieran calar en la realidad de todos, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Sofía!». La figura que emergió entre la multitud hizo que Ricardo se congelara. Era Sofía. «¡Sofía!», murmuró, tan sorprendido como angustiado. En el caos que se había desatado, el pasado regresaba con fuerza, repleto de secretos que aún no habían cruzado su camino. La incredulidad llenaba el aire. Los ojos de todos se centraban en ella. «Lo siento, amor», dijo Sofía, lágrimas en sus ojos. «He vuelto. Y tengo mucho que explicar. Todo está conectado». Las palabras caían como piedras en un lago sereno, creando ondas de confusión. La escena estaba cargada de emociones. ¿Cómo podía ella estar aquí? Elena se enderezó, su dolor transformándose en desconfianza. «¿Qué quieres decir con que todo está conectado?». La tensión era palpable, el aire lleno de preguntas no formuladas. Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Los hilos de su vida se entrelazaban en un caos de confusión. Sofía miró a Elena, sus ojos llenos de un conocimiento que Ricardo no podía comprender. «Tu padre no fue quien pensabas que era. Hay secretos en esta familia que nunca debieron ser revelados», dijo, su voz temblando con la gravedad de sus palabras. Cada frase caía como un jaguar en la selva, predator y presa a la vez. El rostro de Elena palideció, su incredulidad evidente. «¿Qué quieres decir con que no fue quien pensaba? ¿Cómo te atreves a decir eso?». El lío mental de los tres se retorcía en un nudo, y el resto de la multitud miraba, incrédula y aterrorizada. Ricardo estaba en shock. El tiempo parecía ralentizarse, mientras su mente trataba de procesar el desastre que se extendía ante él. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Dime lo que sabes, Sofía». De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Un grupo de policías emergía, las sirenas aullando. El caos pronto se transformaría en un mar de uniformes. Pero uno de los hombres del auto negro, con una sonrisa sarcástica, susurró: «Pueden venir, pero no se irán con vida». Sin aviso, lanzó una bomba de humo al suelo. Todo tomó una esencia de locura. Un giro tan inesperado que Ricardo sintió que su estómago se convertía en una montaña rusa. Todo se volvió negro, las figuras de Elena y Sofía desdibujándose en la niebla. Su corazón palpitaba con fuerza, y en medio de ese caos, algo cambió. Sofía desapareció, tragada por la bruma. «Sofía», gritó Ricardo, extendiendo la mano hacia el humo. «Volverás, por favor».
pero la última imagen que tenía de ella era su rostro, confuso y distante. Cuando la niebla se despejó, se dio cuenta de que Elena estaba fuera de su alcance también. ¿Dónde están? La desesperación se encendió en su pecho. A su alrededor, el caos lo invadió. Sus ojos buscaban respuestas en una multitud que ya no estaba. Solo el eco de secretos que aún estaban por ser revelados. Fue entonces que sintió un toque en su hombro. Volteó con el corazón en la garganta. Más allá de los hombres con las armas y las sirenas, un rostro conocido se asomaba entre las sombras. Un amigo que pensaba perdido. Y en su mirada había una advertencia que transformaba todo nuevamente. «Ricardo, tenemos que hablar», murmuró, y el terror regresó a su pecho. La montaña rusa continuaba, y él no sabía si estaba listo para lo que vendría a continuación. ¿Qué está pasando? Ricardo apenas podía respirar. La confusión lo dominaba. Su amigo, Samuel, un ex compañero de trabajo que había desaparecido tras una fuerte caída en su carrera, estaba de pie frente a él. Por un momento, las sombras se deslizaron, revelando un lado familiar pero diferente. Todo esto es parte de un complot mayor y no se trata solo de tu pasado. Hay fuerzas en juego que nunca imaginé. Samuel llevó su mano al cabello revuelto, una señal de tensión. Lo que sucedió esa noche hace años no fue un accidente. Estás en el centro de algo peligrosísimo, Ricardo. Elena, es más de lo que crees. ¿Qué quieres decir? Ricardo sintió un escalofrío. Las palabras de Samuel nunca habían sonado tan serias. La multitud había comenzado a desaparecer, las sirenas aún resonando, pero el caos había dejado de importar. Todo lo que quería era entender. Escucha, no hace mucho descubrí documentos. Tu familia, la de Elena, hay un vínculo que conecta todo. Negocios, traiciones y un legado que podría destruirlo todo. David buscaba la verdad. Su muerte no fue un mero accidente. Hay gente poderosa que quiere que permanezca en la oscuridad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ricardo sintió la ira y el miedo colisionar en su pecho. Samuel desvió la mirada. Había algo más. No sabía cómo contártelo. Pensé que tú de alguna manera estabas protegido. Pero ahora ya no sé. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Un tira y afloja de emociones rebosaban en su interior. El dolor de la pérdida, la frustración por la verdad que parecía escapar entre sus dedos. Todo era abrumador. «Dime lo que tienes que decir», gritó. «No puedo». La voz de Samuel se volvió un susurro, como si de repente el peso de las palabras se volviera mucho para él. «Lo que encontré me llevó a un lugar peligroso, y no puedo arriesgarte a ti. Pero tiene que ver con Sofía y Elena. Ellas saben más de lo que parece». Las palabras le cortaron la respiración. «No», gritó. «Sofía está en peligro, Samuel. No puedo dejar que le pase algo más». En ese momento sintió que algo dentro de él se rompía. Una conexión, un lazo que nunca podría ser reparado. Todo se volvía más oscuro. La llegada de más hombres, sombras en la distancia, despertando nuevas amenazas. Samuel lo observaba, preocupado. «Tienes que elegir, Ricardo, correr o pelear. Pero si eliges lo segundo, será una guerra sin fin». La vida de Ricardo daría un giro radical, y el peso del futuro caía sobre sus hombros. ¿Qué iba a decidir? Con el tiempo corriendo en su contra, y sin sabor en el aire, quedó atrapado en la espiral de secretos que lo rodeaban, sin saber que el próximo movimiento
podría cambiar el destino de todos, incluso el suyo. Ricardo sentía que el tiempo se detenía mientras Elena pronunciaba esas palabras. La razón por la que estoy aquí no es solo tu pasado, Ricardo. Es el secreto que cambia todo. Su mente estaba llena de confusión y miedo, el corazón latiendo fuerte mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo resonó en el aire, como un disparo en la quietud. Los hombres del auto negro se acercaban rápidamente. Uno de ellos, con un rostro endurecido y cicatrices profundas, desenfundó una pistola. En ese instante, el pánico se apoderó de la multitud. «¡Al suelo!», gritó el hombre. Y la gente comenzó a dispersarse, corriendo. «¡Suéltala!», exigió Ricardo, con rabia brotando desde lo más profundo de su ser. Pero el hombre no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Elena, su amenaza palpable en el aire. Entonces, en un movimiento veloz, el hombre disparó. Ricardo se lanzó hacia adelante, empujando a Elena y cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor lo sacudió, un ardor que le atravesó el cuerpo. Todo era un torbellino de gritos y sombras. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y mientras la multitud retrocedía, su mirada se centró en el hombre caído a sus pies. Sus ojos se abrieron como platos, y en su pecho se formó un nudo de incredulidad. «¡David!», exclamó Elena, su voz entrecortada por el horror. Ricardo giró la cabeza. Su corazón se hundió. «David, ¿es tu hermano?». Entre los dos resonaba en el aire. David, el hermano perdido que todos pensaban que había muerto años atrás, ahora, de pie, en un mar de secretos y mentiras. Elena se arrodilló junto al cuerpo inerte de su hermano, el dolor y la desesperación inundando su rostro. «No, no puede ser». Ella lo tocó con manos temblorosas. Su voz una mezcla de incredulidad y tristeza. Los hombres del auto negro rodearon a Ricardo y Elena, sus ojos implacables. «¿Qué hiciste, chica?», preguntó uno de ellos, incredulidad en su tono. «No tienes idea de lo que has desatado». Todo se sentía como un sueño aterrador. Pero antes de que las palabras pudieran calar en la realidad de todos, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Sofía!». La figura que emergió entre la multitud hizo que Ricardo se congelara. «Era Sofía». «Sofía», murmuró, tan sorprendido como angustiado. En el caos que se había desatado, el pasado regresaba con fuerza, repleto de secretos que aún no habían cruzado su camino. La incredulidad llenaba el aire, los ojos de todos se centraban en ella. «Lo siento, amor», dijo Sofía, lágrimas en sus ojos. «He vuelto y tengo mucho que explicar. Todo está conectado». Las palabras caían como piedras en un lago sereno, creando ondas de confusión. La escena estaba cargada de emociones. ¿Cómo podía ella estar aquí? Elena se enderezó, su dolor transformándose en desconfianza. «¿Qué quieres decir con que todo está conectado?». La tensión era palpable, el aire lleno de preguntas no formuladas. Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Los hilos de su vida se entrelazaban en un caos de confusión. Sofía miró a Elena, sus ojos llenos de un conocimiento que Ricardo no podía comprender. «Tu padre no fue quien pensabas que era. Hay secretos en esta familia que nunca debieron ser revelados», dijo, su voz temblando con la gravedad de sus palabras. Cada frase caía como un jaguar en la selva, predador y presa a la vez. El rostro de Elena palideció, su incredulidad evidente. «¿Qué quieres decir con que no fue quien pensaba? ¿Cómo te atreves a decir eso?». El lío mental de los tres se retorcía en un nudo, y el resto de la multitud miraba,
incrédula y aterrorizada. Ricardo estaba en shock. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente trataba de procesar el desastre que se extendía ante él. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Dime lo que sabes, Sofía». De repente, un estruendo resonó a lo lejos. Un grupo de policías emergía, las sirenas aullando. El caos pronto se transformaría en un mar de uniformes. Pero uno de los hombres del auto negro, con una sonrisa sarcástica, susurró: «Pueden venir, pero no se irán con vida». Sin aviso, lanzó una bomba de humo al suelo. Todo tomó una esencia de locura, un giro tan inesperado que Ricardo sintió que su estómago se convertía en una montaña rusa. Todo se volvió negro, las figuras de Elena y Sofía desdibujándose en la niebla. Su corazón palpitaba con fuerza, y en medio de ese caos, algo cambió. Sofía desapareció, tragada por la bruma. «¡Sofía!», gritó Ricardo, extendiendo la mano hacia el humo. «Volverás, por favor». Pero la última imagen que tenía de ella era su rostro, confuso y distante. Cuando la niebla se despejó, se dio cuenta de que Elena estaba fuera de su alcance también. «¿Dónde están?». La desesperación se encendió en su pecho. A su alrededor, el caos lo invadió. Sus ojos buscaban respuestas en una multitud que ya no estaba, solo el eco de secretos que aún estaban por ser revelados. Fue entonces que sintió un toque en su hombro. Volteó con el corazón en la garganta. Más allá de los hombres con las armas y las sirenas, un rostro conocido se asomaba entre las sombras, un amigo que pensaba perdido. Y en su mirada había una advertencia que transformaba todo nuevamente. «Ricardo, tenemos que hablar», murmuró, y el terror regresó a su pecho. La montaña rusa continuaba, y él no sabía si estaba listo para lo que vendría a continuación. La tensión se apoderó de Ricardo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están Elena y Sofía? Su voz temblaba bajo el peso de la angustia. Samuel, su viejo amigo y confidente, lo miraba con seriedad. «Ricardo, hay más en esto de lo que crees. Necesitamos salir de aquí». «Pero no puedo dejar a Elena», gritó Ricardo, mirando a su alrededor mientras el humo se disipaba y la escena de caos comenzaba a aclararse. Las sirenas se acercaban, y el aire se llenaba de un silencio ominoso antes de la tormenta. «Ella necesita mi ayuda». Samuel cogió su brazo, su mirada intensa. «Y la obtendrá, pero debemos movernos. Hay sombras sobre todo esto. Los hombres del auto negro están conectados a algo más grande, algo peligroso. Y ellos no se detendrán hasta que encuentren lo que buscan». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué buscan? ¿Y cómo está Sofía en medio de todo esto? Las preguntas llenaban su mente como un torrente imparable. Antes de que Samuel pudiera responder, un grito resonó en medio de la confusión. «¡Ricardo!». Elena estaba a pocos pasos, visible entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de miedo y determinación. «Esto no ha terminado», gritó mientras un grupo de hombres se acercaba rápidamente. «Elena». Ricardo sintió que el corazón le saltaba. Ella lo buscaba. Su presencia era como un ancla en medio del caos. «¡Venganza!», gritó uno de los hombres del auto negro, atrayendo la atención que quedaba de la multitud. Ricardo miró a Samuel, una chispa de desesperación iluminando sus ojos. «No podemos permitir que esto termine aquí». Con una explosión de adrenalina, Ricardo tiró de Samuel y se lanzó hacia Elena. Juntos se formaron un pequeño círculo en medio de la confusión. «¡Vamos!», gritó. «No podemos quedarnos aquí». Corrieron, el eco de sus pasos resonando en el caos que dejaban a su paso. Mientras el pánico se extendía, la conexión entre ellos se volvía más fuerte. Había una chispa de esperanza en el aire,
como si sus destinos estuvieran entrelazados en esta lucha desesperada. Finalmente, se encontraron fuera de la ciudad, los destellos de luces parpadeando a lo lejos. «Ricardo, necesito que confíes en mí», dijo Elena, su voz temblorosa. «No podemos detenernos. Tienen que saber que estamos juntos». El corazón de Ricardo latía con fuerza al mirarla a los ojos. ¿Dónde iremos ahora? La incertidumbre lo envolvía como una sombra, pero había algo en su mirada que lo hizo creer. Hay un lugar seguro, un viejo refugio, donde podemos estar a salvo. Solo confía en mí. Mientras corrían, Ricardo sintió que el mundo detrás de ellos se desmoronaba, pero también percibió un instinto de supervivencia que despertaba. La historia que habían empezado a unir se convertía, poco a poco, en una lucha por un futuro que ninguno de los tres había previsto. Cuando finalmente «Esto no ha terminado», dijo, su voz firme. «Lucharemos por lo que es nuestro, y no dejaremos que ellos decidan nuestro destino». Mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia, la historia apenas empezaba a revelarse. Justo en el borde de la lucha, frente a un camino lleno de incertidumbre, todos sabían que las decisiones que tomarían marcarían el curso de sus vidas. ¿Serían capaces de enfrentarse a los secretos, las traiciones y su propio pasado? El misterio aún persiste, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero, hey, antes de que continúes con tu día, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y no olvides esmagar ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos activos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante, porque queremos saber qué piensas. Y por favor, compartir instantáneamente este